Bueno, la idea de hoy era comentar un poquito el Partner 3 que salió el 16 de marzo de este mes, de este año digo. Es estenosis aórtica severa en pacientes de bajo riesgo y compara la TAVI transfemoral Sapiens 3 versus cirugía. El endpoint primario fue un combinado de muerte, stroke y hospitalización al año. Participaron 1000 pacientes de 71 centros. Como conclusión, es que, digamos, la TAVI es superior y no inferior, las dos cosas, porque el estudio estuvo diseñado para las dos, para inferioridad y superioridad, que la cirugía al año en este endpoint. Estos son los resultados. La curva de acá arriba se muestra el endpoint combinado, donde se ve que es superior la TAVI versus la cirugía. Y después esto es muertes por cualquier causa, stroke y rehospitalizaciones. Y en cuanto a lo que son los endpoints secundarios, también la TAVI fue no inferior a la cirugía en el desarrollo de fibrilación auricular dentro de los 30 días, la duración de la internación, esto que ya habíamos dicho, la muerte por cualquier causa, stroke y rehospitalización al año, la muerte o stroke a los 30 días y el stroke a los 30 días. Andate un diapo para atrás, Lucy. Repetí cada una de qué es cada criterio de los que están ahí. El primero es... Acá es el endpoint combinado, el endpoint primario, que fue muerte, stroke o rehospitalización al año. Ese fue el punto primario. Bueno, el que está a la derecha es arriba, es muerte de cualquier causa. Sí, acá abajo stroke y rehospitalización. ¿Cuál sería el dato más llamativo de toda esta historia? Es que todo va para el mismo lado, ¿no? No hay cruzamiento de curvas. Las curvas, por supuesto, en la mortalidad de cualquier causa la diferencia no es dramática, pero es muy difícil que haya diferencia dramática. Lo que dice allá es 2,3 y 1,9, ¿verdad? Al final. 2,5 y 1. Bueno, ahí está. Es decir que, evidentemente, hay consistencia en los resultados, en todos, donde sistemáticamente el TAVI le gana a la cirugía. Bueno, la intención era comentar brevemente el Partner 3, que se salió en marzo de este año, que es TAVI en pacientes de bajo riesgo versus cirugía, con un endpoint primario combinado de muerte, stroke y rehospitalización al año, con 1000 pacientes, y el estudio concluyó que los pacientes que hacen TAVI tienen menor riesgo de muerte, stroke y rehospitalización. El estudio se diseñó para no inferioridad y superioridad. Y en los resultados, aquí arriba, está diseñado para las dos cosas. Acá el endpoint combinado, digamos, del que fue el primario, dio a favor del TAVI. Y después acá se desglosan la muerte por cualquier causa, el stroke y la rehospitalización. Lo que estábamos comentando recién es que ninguna de las curvas se entrecruzan. Hasta ahí habíamos llegado. Bueno, vamos. Bueno, y que como endpoint secundario, ay, perdón. El endpoint secundario, el desarrollo de FA en los primeros 30 días era menor en el TAVI, la hospitalización también, el stroke a 30 días, la muerte o stroke a 30 días y la muerte por cualquier causa, stroke o hospitalización al año también era a favor del TAVI. Acá lo que muestra es que los pacientes que realizaron TAVI tenían mejor test de caminata a los 30 días y al año, y ¿cómo se dice? Este score que habla de, digamos, de calidad y clase funcional también era mejor en el TAVI a los 30 días. Se hubo una recuperación un poco más rápida en los pacientes con una prótesis endovascular, medidos por ese score de calidad de vida. Como limitación, el seguimiento obviamente es a un año. A ver el próximo. Y esto es una tabla comparativa de los pacientes que estuvieron desde 2010 al 2019. Inicialmente pacientes de alto riesgo y después el Partner 2 y el Surtavi con pacientes de riesgo intermedio y el Partner 3 con riesgo bajo.
y como vemos, la edad obviamente fue disminuyendo a lo largo de los años. La diabetes más o menos tuvo la misma prevalencia, la fibrilación auricular un poco menos en el Partner 3, ya la creatinina se nota, creatinina mayor a 2, es muy poca la población incluida en el Partner 3. Lo mismo así EPOC, son pacientes mucho menos comórbidos, el STS también es mucho más bajo. En clase funcional 3-4 ya en Partner 3 hay 30% contra 92% del Partner B y 77-60% del Partner 2 y el Surtavi. Infarto previo también, acá una prevalencia casi del 20% y acá del 3,4%. Lo mismo con stroke y con enfermedad vascular periférica. Bueno, la finalidad de esta tabla es simplemente demostrar cómo ha ido disminuyendo lenta y progresivamente la severidad de los pacientes, no solamente definidos por el STS, ¿dónde está ahí? Ahí está. No solo medidos por el STS, que algunas veces pueden no representar la severidad de un paciente, sino por otros criterios, particularmente la edad, la FA, la función renal, el antecedente vascular periférico y de stroke y demás. Hay una tendencia sistemática a que se trata de una población de menor riesgo. Cuando se discutió lo presentamos acá lo del Partner 2 y lo del Surtavi, se decían si eran verdaderos riesgos intermedios. Bueno, evidentemente se trataba de un quintilo alto de riesgo intermedio, pero no hay ninguna duda que el Partner 3 es una población de definidamente menor riesgo en los pacientes abordados por TAVI transfemoral. Así que sería una especie de historia natural de la evolución de la indicación del TAVI a lo largo de los estudios Partner, Surtavi y Partner 3, que es con la SAPIEN 3. Bueno, se abre la discusión. Por supuesto, el tema más importante, me parece que lo señaló Lucy muy claramente, y es que tiene un tiempo de seguimiento corto de 1 año. Por supuesto, está en discusión ahí la durabilidad de la válvula, pero en principio va para allá. Sí, doctor. Yo, con esto, me parece que lo que estamos viendo es la parte de la curva que vemos siempre que comparamos tratamiento médico versus tratamiento quirúrgico, tratamiento percutáneo versus tratamiento quirúrgico. Lo mismo pasa en la misma aorta abdominal. Me parece que estamos en la parte del seguimiento, que es más favorable al procedimiento de menor riesgo, ¿sí? Me parece que las cosas vamos a empezar a verlas en el segmento a más largo plazo. ¿Qué va a empezar a verse en el segmento a largo plazo? Que las curvas se van a cruzar. Que las curvas se van a cruzar. O sea, no le das perspectivas al TAVI en esta población. No digo que se van a cruzar o se van a volver. Todas las curvas se cruzan. La pregunta es con cuánto tiempo se cruzan. Bueno, por ejemplo, generalmente pasa esto. No. Las curvas se cruzaron en la misma aorta abdominal a los 4 años. Pero, está bien, estoy de acuerdo. Pero en principio, no se trata de una población de bajo riesgo, coincidís vos, de alto riesgo. No. Okay. Y otra cosa, por eso. Segundo tema, los autores dicen, es 1 año, veremos a ver qué pasa después. Bueno. Y otra cosa que hay que ver es la cantidad de eventos. Porque pueden ir con muy pocos eventos, como son población de bajo riesgo, por ahí no tienen tantos eventos, y un evento más para un lado y menos para el otro. Disculpame que te estoy preguntando, ¿a cuál evento te referís vos ahora? Cualquiera. ¿Cuántas muertes hubo? No. El primer evento que está a la izquierda tiene un problema, que es la rehospitalización. Y está abierto. ¿No? Espera un poquito. Tiene un problema, que es la rehabilitación en un estudio que es la reinternación. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es reinternación? En un estudio que es abierto. Pero fue potenciado para eso y dio no inferioridad y superioridad. Ahora, la pregunta es, ojo, en un estudio abierto, donde se mete una variable que es esta, pero nosotros, bueno, tal vez no está. Ahora, lo otro, yo te acepto, pero para mí es un interrogante y para vos es una seguridad. Es que casi siempre pasa eso. ¿Casi siempre? Casi siempre. Si uno compara tratamiento médico con tratamiento quirúrgico, pasa eso. Si uno compara un procedimiento de menor riesgo con uno de mayor riesgo, pasa eso. Pero, o sea que todo eso, uno puede ya predecir lo que va a pasar. Si uno compara estas dos cosas, sí. ¿Cuáles son las dos cosas? Algo invasivo que tiene más riesgo en el momento agudo contra algo que tiene menos riesgo. Sí, el problema es cuándo ocurre. Porque si esto ocurre a los 6, 7 años, no está. Por eso, pero esta es una población de bajo riesgo que tiene alta expectativa de vida. Sí, pero es especulativo. No, una población de bajo
Pero vos hubieras hecho este estudio o dirías, no, no lo voy a hacer porque sé lo que va a pasar. No sacaría esta conclusión tan rápido. No, la conclusión de los autores dice, anda mejor a un año. Y dice, ¿sabe una cosa? No me están diciendo nada porque siempre pasa eso. No comparto. Bueno, el año que viene... No, estoy de acuerdo. No le das opción vos. Bueno, adelante. El problema ¿qué pasa con la evolución de estos pacientes con el bloqueo AV completo, necesidad de marcapaso y dehiscencia o insuficiencia ahora? Porque en el otro es significativo. Y exactamente. ¿Y por qué a este ni siquiera lo mostraron? Yo no lo vi. ¿Vos te fijaste a ver si hay mayor marcapaso? No, no lo dice acá, en este no lo dice. Perdón, acá no hubo diferencia. En el Evolut, que es el otro, 19 versus 4% a los 30 días y 19.8 versus 4.7% al año. Del nuevo marcapaso. No, lo que vos estás diciendo, ¿no? Insuficiencia aórtica, que está en el apéndice. Eso. También, mucha más. Exacto. Es otra prótesis. Hay que ver la evolución, pero nadie dice, esto es a un año. ¿Qué puede pasar? Bueno, en una posición extrema las curvas se cruzan y andan peor lo otro, y nadie dice que no. Pero es un año, qué sé yo, veremos a ver qué pasa. Yo no digo que, mirá, esto ya le ganó. Ya está, qué sé yo. Pero esos dos puntos hay que ver qué pasa. Pero es claro, pero me parece que hay una pequeña diferencia entre lo que planteas vos y lo que plantea Luciano. Luciano no le da opción. Esto va a cruzarse y va a andar mal. Porque es casi universal, dice. La respuesta es... bueno, si va a cruzarse ya significa que todo se va a perder. Se va a volver, de uno con respecto a otro, se va a volver neutro en el mediano plazo. Porque siempre pasa lo mismo si uno compara trasplante con angioplastia, le va a pasar lo mismo en contra del trasplante. Eso pasa en todo. En el trasplante con el tratamiento médico con la cirugía, la revascularización con la angioplastia, en todo pasa, porque en un momento una diferencia que se generó, como la vida lamentablemente es finita, pasa eso. Pero espera un poquitito, pero déjame esperar, Luciano. El problema es cuándo ocurre. Si ocurre al año, ya estoy, bueno. Si el problema ocurre al año, estoy consciente de él. Si ocurre a los 2 años, también coincido contigo. Tarde o temprano va a ocurrir. Espera un minuto, cuando vos le das trombolisis o no trombolisis a un paciente con infarto, hay una diferencia que en un momento se agota. 80% de mortalidad a 5 años con un paciente de altísimo riesgo, se va a morir antes que eso ocurra, y por ahí es beneficioso. Pero estos pacientes son de bajo riesgo, le vamos a dar tiempo a que las curvas se crucen. ¿Entienden? Las curvas de los pacientes que se operan con estenosis aórtica severa en relación al tratamiento medio, en un momento dado, la cirugía alcanza el tratamiento medio, porque siempre ocurre así. Ahora, porque eso es poner en duda que el tratamiento quirúrgico es mejor que el tratamiento médico, y no es así. En algún momento las curvas se van a cruzar. Bueno. No, en algún momento cuando el paciente llega a su expectativa de vida se van a cruzar. Todos se cruzan. O sea, vos decís que la IECA da inmortalidad. No, no da inmortalidad. Pero muchachos, estoy de acuerdo. No, pero si uno compara un tratamiento que tiene un riesgo elevado en agudo contra otro que tiene mucho menos riesgo, eso va a pasar, porque pasa siempre que uno compara esas cosas. Yo comparo angioplastía en diabéticos múltiples vasos, stent contra cirugía. No, le va mejor a la cirugía al año. Le va mejor a la cirugía. Y es tiene menos riesgo inicial el stent y tiene más. Siempre da beneficio a la cirugía, siempre te da beneficio a la cirugía. Al final se cruza, siempre al final se cruza. Es que los pacientes que tienen una mortalidad muy alta a corto plazo no va a pasar porque no se van a cruzar nunca. Pero no, porque hay pacientes
hay pacientes que esto le pasa y hay otros que no le va a llegar a pasar. Un paciente que tiene altísima mortalidad a 5 años no le va a llegar a pasar. Entonces uno opta por algo de menor riesgo inicial porque no va a llegar, porque lo va a matar otra cosa antes. Estos pacientes son de bajo riesgo, ¿sí? Entonces probablemente vivan años suficientes como para que eso sí ocurra. No entiendo lo que vos estás diciendo. Vos decís, en lo de alto riesgo se codifica porque tiene una expectativa corta, ¿verdad? Pero no en un bajo riesgo. Eso que estás diciendo se llama durabilidad de la válvula, durabilidad del procedimiento y demás. Eso es un interrogatorio que no se sabe porque tiene un año de evolución. Ahora, de ahí a interrogatorio, a la situación de certidumbre total, que dentro de un año se va a cruzar, qué sé yo, a lo mejor es lo que vos decís. La válvula falla y se cruza, pero no es ineluctable la evolución. Doctor Morenquino. Yo quiero preguntar una cosa, al margen que creo que no tiene respuesta la discusión porque no sabemos lo que va a pasar. No, yo quiero hacer una pregunta de índole metodológica a todos ustedes que saben de estadística mucho más que nosotros, a fin de porque de eso deriva cómo se construyen los mensajes. Uno lee los mails de todas las páginas cardiológicas de ayer y dice que la revolución del TAVI y la ovación no sé dónde carajo a Bramwell y un montón de cosas como si esto fuera algo, digamos, intachable, y no es así. Entonces, pero espera, todos coincidimos con que no es así, ¿eh? Está bien. Salvo alguna gente que lee algo y cree lo que lee, qué sé yo. Permítame hacer una pregunta de índole metodológica, porque el mensaje se construye una vez que vos hiciste el diseño del estudio. ¿Por qué tanto el estudio Partner 3 como el estudio de Evolut tienen un diseño que no es por intención de tratar en su análisis primario, en contra de lo que están hechos todos los últimos trials clínicos que yo he leído en mi vida? Primera cosa, que se apoyan en un análisis secundario de sensibilidad para ir a avalar lo que dice el análisis primario, que no es por intención de tratar. Eso me parece extraño, pero por ahí tienen explicaciones estadísticas. Entonces dice, no, que le hacen el test jerárquico de la no sé qué cosa, y ahí a mí me empieza a confundir, porque yo no lo entiendo, por eso que les pido que si alguien que sabe de estadística me puede explicar bien ese punto. Y el último de los temas que a mí me interesa plantear es cómo se construyen los puntos finales. ¿Estamos hablando de este estudio o de los dos estudios? Podemos hablar puntualmente de este y el Vamos a hablar de puntualmente de este. Pero sí. es curioso que ambos estudios estén diseñados de la misma manera. Si hablamos puntualmente de ese 15%, porque yo estoy interviniendo pacientes de alto riesgo y pongo un punto final que tiene al año un 15%, y bueno, es raro. ¿Y qué es tu punto final? Y lo que dice esta tabla, el 11% son rehospitalizaciones. Y la muerte y el ACV, que son los puntos finales más duros o menos discutibles, no hay demasiada diferencia. Entonces, va a instalar un mensaje que realmente a poca gente le importa. Entonces, esto mañana se pone en las guías y se terminó la historia. Vamos al punto inicial. Tengo mis dudas Metodológicamente. tengo mis dudas que esto se ponga en la guía así como está, ¿eh? No, te van a decir a los 73 pero años. es llamativa la reacción. No, espera. Poner una válvula, poner algo que no sabes qué evolución va a tener a pacientes de 73 años es un tema. Esa es la razón por la cual creo que no va a salir en las guías. Pero las cosas alguna vez tienen que empezar. No, seguro. Ahora, y esto está empezando, como los metodológicamente, o como el stent de la aorta. Como el stent de el aneurisma de aorta abdominal, es lo mismo. Esto va a estar, yo no lo discuto. Por ahí no están los elementos. Tal vez lo más interesante es lo que vos dijiste. Pero en el diseño. En el diseño. ¿Qué opinamos? ¿Por qué se hizo? Yo no estoy en el cerebro. ¿Alguien quiere responder esto? Calculo que Rolo parece que tiene la respuesta. Bueno. Y después, a ver creo que el diseño está, digamos, es un subterfugio, porque no se puede diseñar un trabajo, randomizarlo y después no hacerlo por intención de tratar. ¿Por qué? Porque cuando vos randomizaste, en realidad randomizaste los pacientes para que se hagan con intención de tratar. Después, si se hizo o no se hizo, forma parte del estudio. Cuando vos sacás esos pacientes, dejó de ser un ensayo clínico randomizado.
porque los grupos no son iguales. Un grupo sale más que otro. O sea que el diseño está hecho a propósito para que no se hace así. Si ellos querían hacer eso, tenían que haberlo randomizado después, pero no hacer lo que hicieron. Lo que hicieron es metodológicamente reprochable. No se puede informar de esa manera. Pero bueno. Bien. El mismo análisis, estoy de acuerdo, el mismo análisis se hizo en el estudio, ¿cómo se llama el estudio de revascularización en la insuficiencia cardíaca? Exactamente igual. Pero, eso no quiere decir que metodológicamente está bien. Metodológicamente. ¿por qué no nos escuchamos un poquito? Yo te escuché, vos ahora hablo yo y me retrucás. Es imposible. En el estudio Stitch fue exactamente igual. No hubo diferencias por ¿cómo se llama? Por tratamiento recibido, por intención de tratar, pero sí tuvo una serie de análisis que demostraban con intención de tratar, con tratamiento recibido. De manera que lo que uno no puede hacer es tomar una cosa y no tomar la otra. Yo creo que es más puro cuando el estudio es por intención de tratar, sin ninguna duda. Pero acá el estudio de superioridad dio que creo que los tipos primero no debían pensar que iban a tener este resultado. Creo que van a hacer todo igual. Les dio acá, la verdad que el primer gráfico arriba a la izquierda con reinternación es muy débil. ¿Por qué? Muy débil porque el estudio es abierto. Entonces el tipo lo veía con el torno abierto y decía, reinternaron. Lo veían sin el torno. Y ese dato es evidente. Pero el resto de la información va para un lugar. Los tipos, mira, sacan eso, miran todo y no van a decir que es superior. Dice que es equiparable. Podría ser equiparable. Pero era lo que yo te decía. Aunque vos afirmes eso, metodológicamente no se puede afirmar eso. Uno puede decir, por intención de tratar no da. Si yo lo hago de esta otra manera, hay diferencia. Y eso crea una nueva hipótesis, pero no crea un dato definitivo, porque no están randomizados para eso y los grupos no están hechos de manera randomizada. Es como si fuera un estudio. Nosotros metodológicamente no se puede afirmar. Nosotros creo... Pon el último diapositivo. Esto está marcando una tendencia. Cada vez... No, estoy de acuerdo. Yo creo que está marcando una tendencia y si el resultado demuestra que las curvas se mantienen, supongamos que iguales. Ese es otro argumento. Pero supongamos que iguales. ¿Qué dice este estudio? Que a esto es un primer camino en algo que tiene un gran interrogante. Salvo para Luciano que no tiene ningún interrogante, para mí tiene un interrogante. ¿Qué va a pasar después del año? Y yo creo que eso no lo sé. Sí, de cualquier forma, muchas veces hay posiciones ideológicas de esta historia. Está muy bien, pero una es el diseño del estudio. En Intention to Treat le dieron lugar a la exclusión de muertos durante el procedimiento porque no estaban ya randomizados. Porque como pasaron y no se logró implantar la válvula, eso fue denunciado en el último congreso del SPS. El estudio que el partner 3 estaba excluyendo a algunos muertos porque no estaban dentro del parámetro del estudio. Y eso lo presentó la gente de Filadelfia, la gente de Emory. Lo hicieron a modo de denuncia y fue parte del anuncio de la asunción del presidente del SPS de la Sociedad Americana. Así que hoy es la publicación con el llanto del doctor Bramwell, que no sabemos cuál es su origen, porque todavía no sabemos el origen de esta tendencia política, porque hay que hablar de esto. Es buenísimo esta comparación. Este estudio tenía el 30% de riesgo intermedio con una mortalidad del 18%. Este estudio. 18%, 30% de riesgo intermedio. Cuando teóricamente tenía que tener alto riesgo. Pero el 30% era con una mortalidad del 18%. La conclusión de este estudio... ¿De cuál estudio? Del partner. ¿Pero cuál de los partners? El primer partner. El partner B. Alto riesgo. Alto riesgo, pero sin embargo habían incluido riesgo intermedio. ¿Por qué? Lo randomizaron y lo pusieron por diferentes razones. Consideraron que el paciente era frágil, no quirúrgico, pero no entiendo, ¿y a dónde va ese tema? Exactamente cuál es el mensaje ahí. Que la conclusión fue que los buenos resultados del estudio se debería hacer otro estudio para riesgo intermedio. Bueno, viene después el partner 2. Está El bien. 18% de mortalidad en riesgo intermedio acá. No me parece que tuviste buen resultado cuando la cirugía te ofrece menos del 5% de mortalidad. O sea, ya me estás planteando filosóficamente algo que no es bueno. 18 contra 5. ¿Se entiende? No se entiende. ¿Sabes por qué? Porque los enfermos
a los cuales se le propuso, estamos haciendo historia, en el Partner B, era hecho fruta. Sí, bueno, pero no todo es siempre todo, qué sé yo. 30%. No todos, era el 30%. Y tu hipótesis es que solamente se beneficiaron los que estaban en riesgo intermedio. Eso se beneficiaron peor. Se beneficiaron peor. Le ofreciste al riesgo intermedio un 18% de mortalidad contra un 5% de la cirugía. Y se discutió en todos lados y dijeron, no importa, vamos a hacer riesgo intermedio. Y salió el riesgo intermedio. El riesgo intermedio te ofrece esto. ¿No? Qué bueno. Y el Surtavi te baja el índice de stroke, ¿verdad? Y el Surtavi declara que los cirujanos tuvieron un 38% de sangrado que hacía peligrar la vida del paciente. Mi pregunta es, acá en este servicio pequeño que tenemos nosotros en comparación contra este estudio, ¿tenemos un 38% de sangrado en los pacientes que le arriesgan la vida? O sea, ¿qué tomaron como parámetro para arriba del tablero? Seguimos. Acá lograron que el TAVI se incluya en las guías. Una vez que está incluido, ya dice que es preferencia del paciente. Entonces, acá nos paramos antes del Partner 3. Esto es la presión de la industria. Y nosotros estamos pensando en el beneficio del paciente o en la presión de la industria. Ahora pasamos al Partner 3, que tiene cierto diseño que nosotros estamos en desacuerdo con respecto a la randomización. ¿No? Y todavía no tenemos el análisis exactamente de los apéndices y de cómo se diseñó el estudio, porque todavía está bien, fue publicado ahora, lo tenemos que analizar, discutirlo, ver los adendum que tiene ese estudio que todavía no lo sabemos. Y a eso se agrega que a un paciente de 70 años, nosotros le vamos a poner una prótesis que tiene máximo seguimiento de 8 años. Otra prótesis que tiene seguimiento de 25 años. Entonces, ojo cuál va a ser el mensaje a nuestros pacientes cuando con este estudio se pongan en las guías y diga que es preferencia del paciente. Ahora, ustedes, todos nosotros tenemos que analizar qué es lo que estamos buscando. Si estamos buscando beneficiar al paciente, o sea, si el TAVI es excelente para ponerle al paciente, vamos a hacer todo TAVI. Eso es indiscutible. Ahora, si estamos aceptando la presión de la industria, le vamos a decir al paciente que es mejor, sin decirle toda la verdad, eso lo tenemos que plantear muy bien en el consultorio. Ese es el mensaje que tenemos que tener. A mí me parece. Porque hasta ahora y hasta acá, esto fue presión de la industria. Y todos lo sabemos. Entonces no hay que dejarse presionar. Bueno, ¿a quién más quiere hablar? Sí. No, mi pregunta la dejo ahí en el tintero, si no hay presión de la industria en todo. Por ejemplo, en la neurisma de aorta abdominal. No digo que no, pero lo primero es una busca del beneficio del paciente, por supuesto. Entonces, nosotros trabajamos, gracias a Dios, en conjunto acá, no hay diferencia quién hace el estadio ni nada. Pero sí somos honestamente científicos, científicamente honestos. Entonces, tenemos que analizar muy bien qué mensaje vamos a transmitir a nuestros pacientes. Porque si ustedes me dicen, te abro el pecho o te pongo una pinchadura, un pinchazo en la femoral, pinchar en la femoral. Y todo acá lo coincide. Y al otro día me voy de alta. Por supuesto. Si eso es así, beneficioso lo hacemos. Pero hay que tener la honestidad científica. Y otra cosa, que así como es una trampa el diseño del estudio de esto, también es una trampa poner a beneficio del paciente. Si yo le digo al paciente que le abrí el pecho, te va a doler mucho, mejor te pongo esto que va a andar mañana, te va a venir de alta. Pero no le estamos diciendo, ojo que tenés un 2 y un 18% de stroke, ojo que tenés más mortalidad, ojo que tenés más leak paravalvular. Todo eso no le explicas al paciente. Así que lo voy a hacer por acá, por la ahí. Hay que tener honestidad. No, una cosa, me pareció muy interesante lo que decía el doctor Kotowski de lo que pasó en Filadelfia y el diseño por dar, pero o escribieron mal los métodos, porque acá tengo los métodos y el análisis por intención de tratar que se hizo consideraba a los pacientes que se inició el procedimiento. O sea, que si un paciente iba para Sapien, se rompía el anillo subiendo la cuerda o se perforaba el ventrículo y ese paciente se moría, se consideraba igualmente. O sea que la mortalidad periprocedimiento está puesta. Y
yo no pude ver, pero si alguno pudo la posibilidad de ver la sección G del apéndice, supuestamente está hecho la comparación en intención de tratar y per protocol, donde supuestamente al menos tomaron en cuenta estas consideraciones. Según esto debería ser contado eso, debería estar en la mortalidad. Las según 12 este murieron diseño. en la mesa de procedimiento y no fueron informados, porque no se había implantado la válvula. Ojalá manden, si fue así, manden la carta, porque en el diseño acá en los métodos de lo que nosotros leemos dice que si se empezó el procedimiento, contaba. Después si alguien hizo trampa, ojalá que salga y que vayan todos presos. Pero me parece difícil que uno pueda concluir que hay trampa acá. Yo diría, me parece a mí, porque, a ver, la industria presiona en todos los niveles. Y vos sabés, Estebanín, que presiona en todo. Puedo dar el ejemplo otra vez de la norma de aorta abdominal o de otra válvula que están usando ustedes, ¿cómo se llama esta? Intuitive o una cosa así. En todo hay presión. Lo que tenemos que tratar de ser es lo más objetivo posible para analizar el resultado. Yo creo que acá el tema más importante de esto, para mí, es un año. Y no sabemos qué va a pasar con esta válvula, no sabemos cuál va a ser la evolución. Pero la tendencia me parece a mí... ¿Vos cómo creés que va a evolucionar esto? ¿Hacia dónde creés que va a ser? O sea, ¿se va a transformar, va a desaparecer un procedimiento que es muy bueno en aras de algo debido a la tremenda ventaja económico y finalmente la medicina va a tener un retroceso exclusivamente condicionado por la presión capitalista, diría? Bueno, nada es extremo una cosa con la otra. Definitivamente, la tendencia de todos los procedimientos en todas las patologías va a la mini invasividad. Eso está claro. Hay que ver si la tendencia es a qué costa lo hacemos, primero. Segundo, yo estoy de acuerdo con ustedes o con todos los que piensan que hacer un procedimiento como el TAVI que le disminuye el riesgo al paciente, posibilidad de infección, qué sé yo, está bárbaro, si lo hacemos juntos. O sea, acá no hay un verso de que, digamos, una pelea entre qué es lo que vamos a hacer. Acá lo que estamos buscando es qué procedimiento tiene más efectividad sobre el otro para beneficiar al paciente. Eso estamos claros. ¿Estamos claros en eso? Esa es mi pregunta. ¿Tenemos claro que estamos buscando el beneficio del paciente? Lo que pasa es que yo estaba acá comentando con Pablo, es que ahora, ¿cuál es la situación? Esto ya lo hemos vivido, en los últimos 35, 40 años ya lo hemos visto con las grandes novedades, sobre todo que se presentan con tanto bombo y platillo, que yo pienso que está prediseñado así, porque el tema es amortizar en una aluvión de TAVI durante 3 o 4 años la mayor cantidad de TAVIs posibles hasta que las curvas se crucen. Pero cuando las curvas se cruzaron y digamos una bandera roja, esperen, no sigamos con esto, ya se vendieron todas las válvulas que amortizaron y generaron ventas de compañías comerciales. Esto lo hemos vivido y esto, corríjanme Nacho, Seropián y el resto, con muchos stents que salieron con bombos y platillos y que después se sacaron del mercado. Entonces, lo que yo digo es, no es que, ¿cómo nosotros vamos en el consultorio a parar esta marea? Nosotros y ustedes, digamos, porque todo el mundo, ya antes de que se presentara ayer con Bramwell en Nueva Orleans, la gente en el consultorio nos dice, no, póngame la valvulita por acá y te tenés que pasar 45 minutos explicando lo que es muy difícil de entender para alguien que no es médico. Digamos, que todo de la valvulita puesta por acá puede tener mayor riesgo que una cirugía convencional. Entonces, lo que yo pienso es que si se presentó con tanta cosa, es porque va a haber que poner muchas válvulas en estos 3 años hasta que las curvas se crucen. Pero al llegar a ese momento ya se amortizó y se cerró la ganancia de cada una de las empresas, es mi opinión. Eso vale para todo, pero ¿por qué me decís, por qué me tirás encima la válvula Intuiti? No sé, la válvula Intuiti está aprobada hace más de 20 años. Claro, pero vos me tirás un argumento como para decir, nosotros con Marenquino y Kotowicz lo predijimos
cuando habían servicios en Buenos Aires que ponían 95%, hace 10 años 95% de EVAR, y nosotros llamábamos la atención, ojo que las prótesis se caen, ojo que las prótesis se rompen, o sea, y fue tan fuerte la presión de la industria que hoy en día tenés que explicar por qué querés operar a un paciente de un aneurisma aorta abdominal. La cosa se invirtió, pero y esto pasa en el mundo y pasa con todo, no digo que seamos nosotros. Pero por otro lado, quiero contestarle a Alberto. No estamos chicaneando. Pero bueno, te puedo ejemplificar con el ticagrelor, que es lo mismo. O te puedo ejemplificar, hay una historia con unas válvulas que no tenían stent, un stent que la tuvieron que sacar. Te puedo ejemplificar con las COX-2, que hubo que sacarlo del mercado porque porque no funcionaban y porque tenían más tasa de infarto. Claro, con el Nisedit, te puedo ejemplificar un montón de cosas. El Nisedit, todas las drogas vasodilatadoras, pero yo lo que no, ¿sabes cuál es la duda que tengo, Alberto? Sinceramente, que la conclusión podría ser, mira, indefectiblemente, esta evolución va a ser mala, y cuando demostremos que sea mala, se cubrieron las necesidades económicas de la industria. Y yo no creo que sea así. Yo creo que hay procesos de avance y retroceso. Esto no sé cómo va a terminar, pero no creo que indefectiblemente, mirá, cuando la industria consiguió sus beneficios, las curvas se habrán cruzado y habremos demostrado que esto no sirvió para nada. Yo de esto no estoy tan seguro, pero admito la interpretación, ¿viste? El resto de las intervenciones cardiovasculares en cualquier territorio. Se citaba el ejemplo de la aorta abdominal. Entonces, vos leés los trabajos, la mortalidad va pareja. Post intervención se rompen los aneurismas de aorta y tienen internados tipos en la unidad coronaria con ese problema. La pregunta es, ¿a cuánta gente le importa? ¿A cuánta gente de la comunidad médica le importa? ¿Quién hace el análisis de los estudios? Ninguno. Dice, che, le pone la endoprótesis y a la mierda. Pero no entiendo a dónde vas. Pero esa conclusión, ¿a dónde lleva? Lleva a que con esto va a pasar exactamente lo mismo. ¿A pasar exactamente lo mismo? ¿Qué significa, Ricardo? Que el resultado, las curvas se van a cruzar. La industria habrá obtenido todo el beneficio económico, pero el procedimiento no sirve. Esa parte no la sé, pero ¿sabes lo que va a pasar? Bueno. El tipo va a venir. Van a decir, bueno, no, yo me quiero poner la válvula por la vía percutánea. Anda a ponértela, le voy a decir. Anda a ponerte la válvula por donde vos quieras, porque a la larga, vos no te puedes pelearte con el paciente. Y ya está, porque, o sea, no te puedes pelear contra lo que ya está, ya hicieron ya está escrito. No. Y la otra cosa es decir, estén coronario en angina crónica estable contra tratamiento médico. Muéstrame el paper que diga que dan beneficio. No lo tiene, y los cardiólogos lo indican todos los días. Entonces, con esto va a pasar lo mismo. Lo mismo van a indicar la endoprótesis, lo mismo indican los stents, lo mismo van a indicar la TAVI. No, tratamiento médico contra revascularización. No hay. No, en realidad creo que todos coincidimos que el tratamiento de las valvulopatías va a ser, sin lugar a dudas, por vía percutánea. Eso va a pasar en un tiempo. A mí, yo quiero decir la única cosa que me sorprendió. Me sorprendió fundamentalmente el mensaje de alguna sociedad científica, como la Sociedad Argentina de Cardiología, que da como sentado que ya cambió el paradigma. La verdad no me parece correcto eso, poner que cambió el paradigma de la indicación. Podrá pasar dentro de unos años quizás, pero hay dos cosas que son importantes. Una, lo que dijo, todos repitieron, la durabilidad. Nadie le pondría ahora una válvula que no sabe, hasta un año sabemos que sirve, después no sabemos si sirve a un hombre de 73 años. Y la otra cosa que lo habrán mencionado, imagino, yo no estuve al principio, que acá estaban excluidos una serie de pacientes con valvulopatía aórtica. Las bicupis, los que tenían mal ventrículo, los que tenían coronariopatía. O sea que hay muchos pacientes excluidos, o sea, no es un mensaje para todos los valvulares aórticos. O sea que, ahora con respecto a la previsibilidad de Luciano, no creo, ahí no lo comparto, eso es seguro. El tema es... Dale, vamos.
hablaron de... Perdón. Escuchad. Todos sabemos, en Estados Unidos en el 2020, escuchen esto, va a haber 20 millones de octogenarios. 5 millones van a tener problemas en la válvula aórtica para ser intervenidos. O sea, no hay industria en Estados Unidos que pueda soportar esa producción de válvulas. ¿Está claro? O sea, miren la magnitud de lo que estamos hablando. Falta un año y nada, un año falta para que esto pues, se produzca. O sea, el año que viene va a haber, si la está viendo ahora, una oleada de intervenciones, va a seguir habiendo. Fíjense que este estudio sale paralelamente a esta estadística que la sabemos, la proyección hace 4 o 5 años. O sea, miren, concaten las cosas como están armadas. O sea, las industrias no hacen así nomás, lo hacen con proyección. De todos modos, como dice César, todo el mundo va a tender a hacer esta, digamos, minimacidad indiscutible. Hay que modificar la cabeza con buenos resultados. Cierto es que es medio triste saber que nosotros supimos la real estadística de los stent comunes y corrientes cuando salió el stent con droga. Ahí empezamos a decir que los stent sin droga no duraban 50 años o con todos los estudios que se hicieron, la durabilidad. Recién se liberaron los verdaderos resultados de los primeros stent de la década de los 90, a principios de los 2000, 10 años después. ¿Por qué? Eran resultados que se dibujaron. Vamos a ponerlo así. Eso fue lo más claro. Nadie pudo repetir los resultados del ERASI. Nosotros fuimos partícipes de ese estudio acá. No lo pudimos reproducir afuera, los resultados, con esos mismos stent. Y eso, todos se ríen porque es así. Entonces, al doctor Rodríguez habría que traerlo acá y que nos explique cómo hizo el ERASI y cuál fue su resultado. Lo mismo pasa afuera. Lo mismo pasa afuera. Entonces, no es que hay que cerrar los ojos y ponerse en contra. Sí me parece que hay que hacer el análisis bien y también no dejar de decir las cosas como son. No nos engañen, muchachos. Y lo que a ustedes hablan de no chicanear, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo con Alberto. La válvula Intuitive es una válvula que tiene 20 años de seguimiento. Lo único que cambió es el sistema de implantación de la válvula. Usted puede decir, ¿puede modificar la durabilidad del sistema de implantación? Es así. Hoy no debería ser la misma válvula. Lo único que en vez de ponerle puntitos, se implanta sola la válvula. Tiene una pollera, en vez de tener una pollera, tiene diferente la pollera. Pero la válvula esa tiene un seguimiento casi a 20 años. O sea que son diferentes los temas. Por lo tanto, la durabilidad no deja de ser algo importante acá. Yo, a ver, no digo que estos beneficios haya que dejarlos de lado. Porque me parece que hay que pensar en el contexto del paciente o de la población a la que estamos poniendo. Si una población que tiene alta expectativa de vida o larga expectativa de vida, este beneficio hay que esperar, porque para mí, estas curvas no van a durar y se van a cruzar. Con lo cual, ponérselo a una persona que tiene 15, 20 años de sobrevida, quizá no es lo mejor. Punto 1. Punto 2. Hay que ver cuántos eventos duros hubo. ¿Sí? Me gustaría verlo. Porque si yo comparo la tasa de reinternación de una cirugía con un procedimiento percutáneo, obviamente que me va a dar que son 30 más los que están operados. Entonces, ¿cuántas muertes y cuántos strokes efectivamente bueno, son absolutos hubo? Pero te quiero hacer una pregunta puntual. Vos a un paciente de 73 años, ¿le dirías al cirujano que le ponga una válvula mecánica? ¿O dirías, vamos a probar con una biológica y qué seguimiento sabes? ¿Cómo sabes cuánto tiempo va a durar la válvula biológica implantada quirúrgicamente? Sé cuánto probablemente va a durar el señor. No, pero no es lo mismo la durabilidad de una válvula y otro. En todos casos, la expectativa de esta no se conoce, pero a lo mejor dura tanto como una biológica implantada quirúrgicamente y la curva no se cruza. Puede ser, qué sé yo. Yo creo que... No es, con respecto, nadie está contraponiendo una cosa con la otra. Y hay muchísimos ejemplos en cardiología clínica donde la verdad que pasó lo que vos decís, Alberto. El ejemplo más típico de todos fueron con las COX-2 y Merck. Merck largó las COX-2 como una intervención y tuvieron que sacarla del mercado. Hay otra droga de Sanofi que se llamaba Rimonabant, que era una droga para bajar de peso. La sacaron porque hubo suicidios. Ninguna duda que los tipos se largan muchas veces con información un poco más limitada,
celar en levosimendan. Pero el estudio con el stent, eso que pusieron, no sé cuántos stents, ahí está. Y tuvieron que sacarla, ¿por qué? Porque no funcionaba el tema. Es cierto que hay. Lo único que estamos tratando es de tener la misma mirada para la totalidad de las cosas. Eso no significa rescatar del archivo algo para contraponer. Es solamente tratar de tener una mirada general. Este sería, con respecto a lo que decía César, esto se aplica en una población limitada. Y todos los estudios se aplican a una población limitada. Y ahora voy a... Si el COSGRU, el estudio, ¿cómo es que se llamaba el estudio de comparación tratamiento médico contra revascularización y la angina crónica? El CURASH. Y en el CURASH también había 30.000 pacientes con el cual empezaron y terminaron randomizando 2.000 pacientes. Es decir... Pero lo que yo, a eso yo le agregaría, y es que, por ejemplo, el Stitch que vos recién bien nombraste, que dio a favor, en contra de la cirugía, después cuando el mismo Velázquez publica 10 años después, resultado 10 años del Stitch, que se cruzaron las curvas, lo sabemos pocos. Y quedó, y técnicas quirúrgicas favoreció la cirugía. Por eso, pero eso no tuvo la prensa que tuvo Stitch cuando dijeron, no, nada, cirugía de alto riesgo, cirugía de DOR, restauración endoventricular, hipótesis 2, perimido del arsenal terapéutico. Y hoy, perdóname Arturo, y eso tiene mala prensa. Quedó con aquella noticia hace 8 años y hoy es mala prensa. O sea, eso fue lo que pasó. Hernán. El problema es aún más grave que lo que vos decís. Vos hablás de los COX-2. Cuando los COX-2 lo lanzaron al mercado, el laboratorio tenía información de lo que se sabe que produce más riesgo. Hernán, vos podrías rescatar... Ahora, espera. Ahora, a pesar de todo eso y que la evidencia es recontra clara, hay muchos infectólogos que siguen utilizando la droga, a pesar que la evidencia que salió miles de millones de dólares. El laboratorio tenía información de los estudios donde no daba nada y permitió hacer a tipos que eran del laboratorio un metaanálisis con los datos que eran positivos y no los negativos. Cuando un investigador independiente quiso probarlo, tuvo que ir hasta la Corte Suprema y esperar un par de años para que lo hiciera. El laboratorio tenía los datos y cuando se hace el metaanálisis total, en contra. Fíjate que no, ninguna duda. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hernán? ¿Vos podés rescatar de tu historia algo en la cual la industria, la inversión y la inversión capitalista produjo progreso en la medicina? ¿Podrías rescatar de la memoria algo? Obviamente que montones de cosas, pero te estoy pero diciendo si no que... hay un rescate selectivo. No, pero claro, tenés que ser selectivo. No, selectivo acorde con una ideología. No, ¿qué ideología? La verdad es que si vos, la verdad es que es peor y vos decís que es mejor y lo usan miles de millones de gente en el mundo, eso no es. Yo en lo personal, eso es... yo en lo personal no estoy diciendo que sea mejor, no sé qué es lo que va a pasar, trato de ser, hay que esperar, yo coincido acá, vamos a esperar, pero de ahí a hacer una futurología cierta, firme y segura, o tener una posición más bien sesgada, no. Y tampoco, vuelvo a decir, te lo vuelvo a decir Alberto, no hay la intención de rescatar algo para contraponerlo, hay intención de hacer un análisis objetivo de toda la información y decir, bueno, a ver, y después alguien que puede decir, mira, ahora va a venir la gente con esta historia, ¿qué posición toman los médicos? Bueno, si la posición médica es débil... Espera un poquito, Alberto. Primero, que hay una población de médicos en general, ya no digo cardiólogos, cirujanos o clínicos, que van a leer el titular de esto, o a lo sumo el abstract, y va a haber una... Nacho, abran consultorio, va a haber un malón de gente que va a ir al TAVI, y sobre todo, y lo que es más difícil, vuelvo a repetir, tratar de revertir esto en el consultorio para decir lo que uno piensa. Va a ser muy difícil y me parece que uno va a tener que tener motivos científicos muy claros para explicarle a la persona que viene, al familiar o al paciente, para decirle que lo que se muestra no es
no lo podemos... En un paciente de 70 años, en un paciente de 75, que no tiene otra comorbilidad, no sé, me parece que vamos a tener un problema. Bueno, ayer se aceptó el clip mitral por la FDA para las insuficiencias mitrales secundarias. Es un paso más a toda ayer, justamente, apareció el clip con estudios encontrados también, ¿no? Y sí, cuando uno dice, mira vos, es menos que esto, pero está dentro. O sea que lo que yo no quiero decir, porque ayer, no César, que... Y no por el gozo. Seguro, Entonces, seguro. bueno, fue bien. Sí, bueno, Lo que correcto. queremos decir que uno traslada a todo, viste, la presión que tiene todo esto. Ahora, la pregunta, digo, leyendo esto, ¿no? Primero, el impacto que generó todo lo que vos decís, creo que a la comunidad médica, el meollo de la comunidad médica siempre es débil. Este impacto, viste, va a erosionar en todo esto, porque hay mucha gente allá que está con la industria, y aparte gente de renombre, que ya va a impactar. Va a impactar, independientemente de lo que crea yo, que no es eso, pero va a impactar. Y primero y principal, esto marca, como dijo Arturo, oye, yo creo que lo más importante, una tendencia. El problema es que van a poner las guías. ¿Qué van a decir las guías? ¿La van a poner clase 1 al bajo riesgo? No. ¿Lo van a poner clase 2? No lo van a poner ahora, con este estudio no lo van a poner. ¿Lo van a poner clase 2A o solamente va a haber un epítome que va a decir hay una tendencia al año? Calculo que no va a poner nada. Exacto, No hay no van a elementos poner para nada. Y vos fijate la disociación que hay entre el impacto. Yo creo que va a empezar por ahí, porque ayer lo dijeron. Gente que está ahí que va a empezar por el 2B, ¿viste? Van a empezar a escalarlo de todo. Vos fijate la disrelación que hay entre el impacto que hay en la comunidad y lo que va a salir posteriormente, la guía sale a fin de año, y lo que va a salir seguramente en la guía, pues ya lo dijeron. Que va a ser un comentario, un 2B. O sea, para empezar. Pero lo que no quiere decir que es un camino que se empieza a marcar, una tendencia que se empieza a marcar y que uno no la puede frenar, ¿no? Y el día de mañana uno va a tener, evidentemente va a tener esta información ahí. La verdad que es así. Muchachos, los médicos clínicos, la cantidad de clínicos que hay pseudo asociados a la industria es fenomenal. Es fenomenal. ¿Por qué les parece que viajan a todo el mundo? Y viajan porque hay un subterráneo por ahí. Pero bueno, más allá de eso, uno tiene que tratar, por lo menos tratar de analizar esto objetivamente y después ver a ver cómo siguen las cosas. Con respecto a lo que decía Alberto, referente a la elección por parte del paciente, también se puede dar una circunstancia que es esta, mire doctor, yo tengo 62 años, pero no quisiera estar anticoagulado y quisiera una válvula biológica. Y es algo que se interroga y vos muchas veces señalaste, y bueno, del resultado de eso, vemos qué procedimiento. Pero algunas veces uno cede ante esa situación. Mire, me parece, bueno, pero no sabemos bien cuánto va a durar la válvula, no hay estudios totalmente firmes, a partir del 8º, 10 años hay una dificultad. Sí, pero a mí me parece, me gustaría más eso porque no sé qué va a pasar conmigo dentro de 10 años. O sea que también interviene eso. No sé cuál es tu... A diario nos encontramos con eso y de hecho en las guías la preferencia del paciente al elegir el tipo de válvula o la no anticoagulación está marcada en la guía, digamos, como que la preferencia del paciente es atendible incluso por su trabajo, por su comorbilidad. Así que no veo mucha relación entre eso y esto. No, en esto, ya hoy y antes que se presentaran estos trabajos, ya convencer a un paciente de bajo riesgo, digamos, del beneficio y la contra entre... Yo creo que acá, ¿sabes qué me parece que no está el error de toda esta historia? Que no deberían haber permitido que un estudio termine al año. Ellos tenían que haber, ellos tenían que haber dicho, no, mira, este estudio no puede durar, promedio tiene que durar 24 meses. Y si no, no te voy a aceptar el estudio clínico. Ahí está la esencia del problema. Y no mandar un estudio con finalidades propagandísticas para después decir, bueno, vamos a ver qué pasa. No, pero en defensa del estudio, ellos dicen que las conclusiones definitivas las tienen los 10 años. Ellos, escrito en el paper eso, que las conclusiones definitivas las tienen a los 10 años. Lo escriben en la discusión los tipos. Y la otra cosa, viendo lo que va a pasar, va a ser muy gracioso cuando todas las RBA que andan caminando por la calle vayan a golpear la puerta a OSDE y a los gerenciadores a que les tengan que pagar una válvula que vale 3, van a tener que pagar 30. Eso es otra cosa interesante que va a haber que ver. No, lo que está diciendo Arturo, es muy interesante lo que dijo Arturo. Cuando uno lee el Evolut, el que no está acá, ¿no? Es a los 24 meses el punto final. Y los tipos critican, los que hicieron el trabajo, que al año les parecía que no iban a ser muy concluyentes los resultados. Pero vos fijate lo que hacen en ese estudio, vos fijate lo que hay en ese estudio, lo que dijo creo que Ricardo fue, ¿no? Lo que es en ese estudio.
Los tipos hacen un análisis al año porque después perdieron paciente al segundo año. O sea que el análisis más fuerte fue también anual, a pesar de ser a los 24 meses. Exactamente. Y lo ponen, ¿eh? Es una crítica a ese trabajo muy fuerte. Bueno, sí, Diego. Cuando uno analiza un punto combinado siempre está a la defensiva, porque en general el punto blando tracciona a los demás, tracciona el resultado del estudio. En este caso, los 3 puntos, los 3 componentes del punto final, dan a favor de la intervención. Inclusive en la mortalidad total, que la mortalidad total es la más difícil de engañar, de dibujar. ¿Por qué? Porque yo te puedo diferenciar con un análisis más stroke del lado del otro, pero la mortalidad total no lo puedo hacer. O sea que a mí me parece que al año este estudio es muy auspicioso, porque los 3 componentes del punto combinado van en la misma dirección, y el análisis es por intención de tratar. Entonces yo creo que está bien, nos falta la... A mí me parece, Diego, que sin embargo el mensaje no es que una cosa es mejor que la otra. El mensaje subliminal es las dos cosas son iguales. ¿Son iguales? Pinchame la femoral y no me hablas de tora. Ese es el mensaje. Por lo menos son iguales, no superior. No, por supuesto. Bueno. Externa, le falta seguimiento. ¿Alguien más quiere opinar?